La importancia de la normalización en los procesos de producción mecánicos. Existen diferentes procesos de producción dentro de la ingeniería electromecánica, los cuales son procesos de producción mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Esta investigación se va más enfocada a lo que son los diferentes procesos de producción mecánicos, debido a que son los más susceptibles de errores, de tal forma que esto pueda perjudicar a una industria. En la actualidad, los procesos de producción mecánicos requieren de mucha exactitud, sobre todo de los sistemas de medición, debido a que existen varias normas para la realización de los planos, los cuales deben ser exactos y precisos. En este caso, tener sus respectivos requerimientos, como por ejemplo los ajustes, las tolerancias. En su caso respectivo puede haber un margen de error mínimo, con la finalidad de que la calidad no sea afectada. Los materiales utilizados influyen mucho en esta producción, debido a que hay varios materiales y aleaciones con diferente composición y propiedades químicas, los cuales pueden o no cumplir los diferentes requerimientos para someterse a los diferentes tratamientos, en este caso para utilizarse en la producción. Para ello también existen varias normas que describen tanto las composiciones químicas y el uso para los materiales. Es esencial que las industrias se rijan a estas normas para realizar su producción. En los procesos de producción mecánicos es importante el estudio o el conocimiento del sistema de tolerancias y ajustes, sus normas y diferentes características que suelen darse según las diferentes normas. Sobre todo el sistema agujero-eje, ya que es indispensable conocer las tolerancias que deben darse en un eje, en este caso para el acoplamiento a un agujero. Y en caso contrario, deba darse un tratamiento correspondiente. Puede ser calentamiento, enfriamiento, compresión, recocido, corte, tratamiento térmico, templado, etc. Esta investigación fue realizada con el propósito de conocer los tipos de producción y las normas que se aplican a estos, que es fundamental en el estudio de ingeniería electromecánica. En la actualidad las industrias toman muy en serio este tema, debido a que cada vez y con el paso del tiempo se han diseñado nuevos equipos de producción y métodos de medición más exactos, los cuales les ayudará a que la producción sea de mejor calidad y más efectiva según el requerimiento del cliente. ¿Qué es la normalización? Bueno, es el proceso de elaboración y aplicación de normas, las cuales sirven para solucionar un problema repetitivo en varios casos, siempre y cuando se aplique el mismo sistema, o sea, el mismo producto, para lo cual se utilizan varios componentes y diversas pruebas que se realizan según la industria que quiera aceptar esta norma. Según la STM, en este caso, la normalización es el proceso de formular y aplicar reglas para una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio con la cooperación de todos los involucrados. La norma es la solución que se adopta para solucionar un problema repetitivo. En este caso se podría decir que el problema se aplica siempre a la misma solución, la cual es una referencia respecto al cual se valorará un producto o una función. Es el resultado de una elección colectiva y razonada. Objetos de la normalización. En este caso tenemos cantidades, unidades y factores de conversión. Tenemos según los diferentes, en este caso mecánicas, eléctricas, magnéticas, acústicas, etc., que son normas básicas. Símbolos, que en este caso tenemos de orientación, seguridad, productos, materiales, equipos, herramientas, etc., normas de símbolos. Nombres, términos usados en la fabricación, instalación, utilización de diseño, funcionamiento, servicio, profesión, etc., que son normas de nomenclatura o glosario. Productos, materias primas, subproductos, productos terminados, normas de calidad. Métodos de prueba, de instalación, de funcionamiento, de muestreo, de transporte, de manejo, etc. Normas de métodos o manuales. Funciones de personas, de sistemas, de herramientas, de máquinas, de equipos, etc. Manuales o normas manuales. Metrología dimensional. Es la ciencia que se dedica al estudio de las medidas, los sistemas y unidades adoptados y los instrumentos que se debe utilizar para efectuar e interpretar los diferentes sistemas de unidades. Esta ciencia se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan las magnitudes mecánicas y angulares en la inspección de piezas. Existen diferentes tipos de instrumentos, en este caso de precisión, los cuales son el calibrador o pie de rey y el micrómetro. Calibrador es un instrumento de precisión, el cual contiene una regla fija y una regla móvil. En este caso nos da lecturas prácticamente pequeñas, diferentes a las diferentes apreciaciones que se quieran tomar, en este caso apreciación a décimo de milímetro, a veinteavo de milímetro, a centésimo de milímetro y apreciación a décimo de pulgada, a 16avo de pulgada o a 128avo de pulgada. Según los diferentes calibradores que existen, en este caso la apreciación a la cual esté configurado, esta nos permite tener una lectura rápida según operaciones matemáticas, ya que, por ejemplo, en la apreciación a décimo de milímetro, la regla fija tiene 10 espacios y la regla móvil tiene 9 espacios, y los 9 espacios, y tanto los 9 espacios de la regla móvil coinciden con los 10 de la regla fija.
Con ese espacio, con ese caso se podría dar diferentes operaciones matemáticas para hallar la medida que queremos, en este caso que queremos hallar. Bueno, el micrómetro Weinmann, consta de un tambor y un cilindro. También consta de diferentes otras partes, como son la línea de división o graduación, que puede darse en milímetros o en pulgadas, el tornillo sin fin, en este caso el que permite el movimiento del tambor, y el cuerpo en forma de herradura, que en este caso no está completo el micrómetro, sin embargo más adelante lo mostraremos la parte completa. También nos permite una lectura de aproximación a centésimo de milímetro, a milésimo de milímetro, milésimo de pulgada y 10 milésimo de pulgada. Bueno, en esto como es asimismo, según el tope móvil y en la parte de las líneas que se dan en la parte izquierda, en la parte del tambor, se puede saber la medida igualmente, así tratando de hacer un poco de cálculos o simplemente contando las rayas en las cuales está movida o está desfasado. También el desfase se da en la parte de la línea de división o graduación. Tipos de errores. En este caso, en las mediciones se dan diferentes tipos de errores, los cuales, como dijimos anteriormente, para eso se estudia lo que son las normalizaciones, para el uso adecuado de los instrumentos o los equipos para las mediciones. En este caso se van a dar los errores por puntos de apoyo, que se dan por lo general en los instrumentos de gran longitud. La manera como se apoya el instrumento provoca errores de lectura. En estos casos deben utilizarse los puntos de apoyo especiales, como se ve en el gráfico, lo que son los AIRTI y los puntos Bessel. Bueno, también en este caso también tenemos lo que son los errores por distorsión. En este caso, gran parte de la inexactitud que causa la distorsión de un instrumento puede evitarse manteniendo en la mente la ley de Abbe. La máxima exactitud de la medición es obtenida si el eje de la medición es el mismo que el instrumento. En este caso podemos tranquilamente ver el gráfico de la parte inferior derecha. En este caso, ya sea el error del soporte o del brazo, según la distorsión o la falta de división, se puede tener una falta de lectura, ya sea en las longitudes, en este caso la longitud del soporte y la longitud del brazo. Errores por método de sujeción del instrumento. El método de sujeción del instrumento puede causar errores como los que muestra la figura 5.7. En esta, un indicador de carátula está sujeto a una distancia muy grande del soporte, y al hacer la medición, la fuerza ejercida provoca una desviación de brazo. Como vemos en este caso en la parte inferior derecha, vemos un error de este tipo. En este caso, que el eje de medición no coincide con el eje del instrumento. Error de paralelaje. Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un punto diferente. Aquí podemos apreciar las posiciones del observador son incorrectas debido a que la posición debe estar igual al eje de simetría o al eje del instrumento, ya que las posiciones tomadas desde arriba o desde abajo, ya sea desde cualquier lado, son incorrectas, no permiten tener una buena apreciación del instrumento. Y error de posición. Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición según los instrumentos con respecto a las piezas por medir, como se muestra en este caso en la figura 5.11, que es la inferior izquierda. En este caso se puede ver tranquilamente que al situar el instrumento de forma inclinada, el eje de simetría no coincide con el eje de instrumento. Lo mismo se da en la parte del otro lado, de parte horizontal. Aquí podemos ver de mejor manera lo que es un calibrador y lo que es un micrómetro. Aquí vemos que en el micrómetro coinciden tanto el eje de instrumento como el eje de medición en el mismo eje, en la misma línea. Mientras que en el calibrador, el eje de medición y el eje de instrumento se encuentran desfasados a cierta distancia. Sistema de tolerancias y ajustes. En este caso, este sistema básicamente nos podría decir que es un sistema eje-agujero, el cual nos permite darle el acoplamiento del agujero al eje, o del eje al agujero respectivamente. Según las calidades, en este caso que tenemos de la A a la G, de la H a la N y de la P a la Z, que en este caso vendrían a ser ajustes móviles, ajustes indeterminados y ajustes forzados respectivamente. En este caso, los ajustes móviles son los ajustes holgados. Ajustes indeterminados pueden ser deslizantes o pueden ser en este caso también estrechos, y los forzados, que son los ajustes estrechos. En este caso, en la parte izquierda podemos ver lo que es un agujero, con la representación un agujero. Podemos ver la D, que significa medida nominal, etcétera, como lo vemos más adelante.
Aquí podemos ver de mejor manera lo que es una interpretación agujero-eje. En la parte de la izquierda podemos ver la medida nominal, que es la medida real de la figura. En este caso, distancia superior, diferencia superior, que en este caso vendría a ser, según las especificaciones, o en este caso las especificaciones del ajuste, como nos da en esta figura, que es 30H6. 30 la medida nominal, H posición de la zona de tolerancia y 6 la calidad de la tolerancia. En este caso, dada esta tolerancia, este ajuste, podemos ver que como es podemos ver en este caso que 30 sería en este caso como es medida nominal, y menos 0,020 diferencia superior y menos 0,041 diferencia inferior. En este caso esto vendría a ser de un agujero, de un eje, mejor dicho, de un eje. Aquí podemos ver también el acoplamiento de un eje y un buje. En este caso es un acoplamiento, se podría decir de la misma forma, ya que este no es necesariamente así son de diferente medida, de diferente diámetro. Sin embargo, se tiende a dar la misma normalización para este. Bueno, aquí como iba diciendo, teníamos medida nominal, tenemos diferencia superior, diferencia inferior, medida máxima, que es en este caso medida nominal más diferencia superior, medida mínima, medida nominal más diferencia inferior. Tenemos en este caso también medida real, y lo mismo para el agujero respectivamente, para el eje también. Bueno, por último vamos con la designación de aceros, según las normas ICSAE. Como sabemos anteriormente, los materiales son adecuados y son muy importantes en la elaboración de los procesos de producción mecánicos, debido a que tienen diferentes propiedades, en este caso químicas, diferentes composiciones, como se ve aquí en la tabla, que permiten realizar diferentes tratamientos o diferentes procesos, y sirven para diferentes aplicaciones, como se ve obviamente también en la tabla. Según el número de aleación y la composición se pueden dar las aplicaciones. También se puede dar el estado o el procedimiento, que puede ser recocido, puede ser un tratamiento térmico, puede ser templado, puede ser endurecido por precipitación, etc. En este caso tenemos que tomar en cuenta que los aceros máximo hasta un 0,25% de carbono puede no ser templado. De un 0,25% de carbono en adelante hasta 2% puede templarse. El resto son recocidos. Bueno, por lo general tenemos en este caso en la nomenclatura ICSAE números de aleación que son 430, 446, 410, 440A, 440C, 301, 304, 304L, 321, 347 y 17 4HP, 4pH. Según los tipos: inoxidables ferríticos, inoxidables mantecíticos, inoxidables austeníticos e inoxidables endurecidos por precipitación. Bueno, aquí tenemos diferentes aleaciones y aplicaciones, en este caso de las aleaciones de los aceros inoxidables, que en este caso vendría a ser propósito general, no templable, los diferentes usos que son en campanas, chimenea, cocina, equipo de restaurante, cámaras de combustión, calentadores, etc. Asimismo, también tenemos de cubiertos, cojinetes, instrumentos quirúrgicos, borlas, anillos de borlas, etc. Tenemos igualmente equipo químico y para procesamiento de alimentos, material bajo en carbono para soldadura, depósitos químicos, estabilizado para soldadura, equipo de procesamiento, recipientes a presión. Y engranajes, levas, sistemas de transmisión, partes aeronáuticas y de turbinas. Análisis de resultados. Según la encuesta que se realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Sección Latacunga, los cuales respondieron en la tabulación, se dieron los siguientes resultados según la pregunta que fue formulada. ¿Considera usted adecuado el uso de las normas en las industrias para el desarrollo de sus productos y procesos industriales? ¿Sí o no? Obviamente la encuesta fue realizada a los estudiantes de electromecánica en los diferentes semestres de primero a noveno nivel. El total fue de 85 estudiantes según la muestra como es sacada anteriormente. 60 se dieron por el sí, 25 se dieron por el no. El porcentaje total, vemos que un 70.59% votó por el sí, lo cual quiere decir que la mayoría está de acuerdo con el uso de normas en industrias para el desarrollo de productos y procesos de producción industriales. Aquí tenemos los resultados de mejor manera planteados, obviamente vemos que el sí supera el no. Y por último tenemos las conclusiones. De acuerdo a esta investigación se concluye que en la ingeniería y en los procesos de producción las normas son muy importantes en la elaboración de sus productos, ya que determinan la calidad del producto según el requerimiento del cliente. Las empresas industriales deben tomar en cuenta este aspecto para que la calidad de su producción no se vea afectada y en sí para tener mayores beneficios con el uso correcto de sus equipos. Se debe tomar en cuenta los procesos adicionales que pueden aplicarse al sistema de tolerancias y ajustes para calzar un eje en un agujero, para que esos problemas puedan tener una inmediata solución. Muchas gracias.